Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida al 22º Encuentro Académico Regional Investigaciones en Proceso, de las sedes Irimbo, Zitácuaro, Guacamayas y La Piedad. Gracias, Rosy, gracias a la Comisión de los Webinar. Antes que nada, reciban un cordial saludo, un abrazo de nuestra directora general, la maestra Cecilia Sarraras Gutiérrez, que en este momento se encuentra en el municipio de Irimbo. Tenemos algunos fallos en la conectividad, pero en cuanto terminen y se resuelvan, se van a incorporar con nosotros a la sala. Es para nosotros un gusto iniciar este 22º Encuentro Académico Regional Investigaciones en Proceso. Recordemos que este evento tradicionalmente en el instituto se realiza cada año de forma presencial. Afortunadamente hemos desarrollado este modelo donde podemos llegar a nuestras comunidades, a nuestros municipios, a través de estas plataformas, de estos medios virtuales, de estos espacios donde también están nuestros estudiantes. Y bueno, inauguramos este encuentro académico regional con la conferencia de la doctora Maribel Ríos Granados, que nos engalana. Esto porque en el plantel Irimbo la temática es neuroeducación, hallazgos e implicaciones en el paradigma educativo. Tema nodal, tema base para la intervención educativa en este momento de pandemia e incluso para el regreso exitoso a las aulas. Entonces, es de alto impacto abordar esta temática en el instituto. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes de licenciatura, de maestría, incluso del doctorado, tienen esta línea temática, doctora Maribel Ríos. Entonces, para nosotros es de alto impacto que podamos tocar estos temas, porque además ustedes saben que tenemos conferencias en estos 2 o 3 días que durará el evento, y además tenemos talleres por la tarde. Entonces, sin duda, esta primera sede y de Irimbo nos ofrece esta posibilidad de reflexionar sobre la neuroeducación. Entonces, bueno, para nosotros es un gusto que puedan acompañarnos. Recuerden que todas las transmisiones de estas conferencias magistrales estarán dispuestas en el canal de YouTube. Y bueno, para no alargar más esta introducción, quisiera, por favor, Rosy, si nos apoyas a presentar algunas líneas acerca de la doctora Maribel Ríos Granados, que aparte de tener una experiencia amplia, tiene un conocimiento teórico importante en relación a esta línea temática y sobre todo la posibilidad de compartirnos de manera generosa, porque el instituto está comprometido con la democratización del conocimiento, el acceso libre al conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora Maribel, te abrazo, bienvenida a tu casa, que es el IMSET. Maestra Rosy, adelante. Claro que sí. Es un gusto presentar a nuestra primer conferencista, titulada la conferencia Bienvenido a tu cerebro, neuroeducación y docencia, impartida por la doctora Maribel Ríos Granados, de quien compartiré un poco de su trayectoria. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Calidad Total y Competitividad en el Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán, doctora en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. En el campo laboral se ha desempeñado como actuaria y secretaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y como defensora de oficio desde hace 25 años. Ha laborado en la Secretaría de Educación en el Estado como asesor jurídico, analista en el área de bienes inmuebles, subjefa del área técnica de unidades asuntos jurídicos, jefa del Departamento de Profesiones en el Estado, asesor técnico normativo y gestor ante la DGESPE. En el año 2011 fue designada subdirectora académica y directora general del IMSET, directora de la Escuela Normal Superior de Michoacán y directora de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación del Estado. Actualmente se dedica a la investigación y docencia, habiendo elaborado el libro Bienvenido a tu cerebro, basado en neurociencias y educación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Como siempre, un placer estar y regresar al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, una institución que los que hemos tenido la oportunidad de estar dentro de ella, de conocer el alma de la institución, del instituto, sabemos que nos atrapa y se queda en nosotros para siempre. Independientemente de los caminos por los que nos lleva la vida, ser parte del IMSET, ser parte de esa noble institución
llena de conocimientos, llena de una tradición académica, de investigadores que se han preocupado en realidad, porque me consta la planta de docentes, los alumnos egresados que siempre regresan a recibir la formación continua. Siempre, siempre es un placer estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy agradezco mucho a la maestra Cecilia Sarraraz, directora de la institución, a la querida maestra Erika, directora del plantel INIMBO, a la doctora Karen, a los directivos, jefes de departamento, a toda la comunidad académica, la invitación que me hacen para nuevamente participar en este 22º encuentro de investigaciones en proceso. La parte de la investigación que anteriormente se veía como un proceso difícil y solamente determinado a ciertos perfiles, ahora vemos que se ha convertido con el avance de la ciencia y la tecnología y los medios digitales en un proceso que está presente desde preescolar hasta toda la vida, porque el acceso tan sencillo a los medios de comunicación permiten que se desarrollen esas competencias de indagación, de observación, de investigación finalmente, obvio no con la rigurosidad que debe de darse, pero nuestros alumnos están en procesos de investigación constante. ¿Qué es lo que investigan? Pues ahí está el meollo del asunto, porque deberíamos de procurar los docentes o los adultos orientar a los jóvenes en procesos de investigación que sean útiles para el proyecto de vida, para el trayecto formativo, para la carrera. Y bueno, la presentación, y yo espero que todos los que nos están viendo puedan tener el acceso de manera muy, muy clara. He denominado esta presentación Bienvenido a tu cerebro, y bueno, creo que cuando menos en el transcurso de mis 57 años nadie me había dado la bienvenida a mi cerebro. Está dentro, está actuando, está haciendo, está operando todos los días, pero pues nunca nos habíamos echado por ahí. Sé que hay una obra también que se llama Échate un clavado a tu cerebro, y creo que es de Jordi Rosado o algo así, porque resulta ser que la neurociencia en este momento está de moda. Como han estado de moda muchas teorías y muchos teóricos, ahorita la neurociencia representa una gran posibilidad, pero más que una moda teórica, lo más importante es que es una moda científica con bases determinantes a partir de toda la tecnología, microtecnología y nanotecnología desarrollado para conocer un poco más de nuestro cerebro. Están escuchándome, quiero darles la bienvenida y les agradezco mucho porque sé que hay muchas personas interesadas en este tema y quiero hacerles un reto. Quiero hacerles un gran reto porque déjenme decirles que en estos 2 últimos años que yo me he dedicado a profundizar en la neuroeducación, se me ha hecho una especie de adicción. Profundizar, conocer más cada momento de una estructura tan rápido que para poder acceder a toda la información, que yo les voy a pedir que entre los dos, entre ustedes y nosotros, podamos ir conociendo, van a leer, ni siquiera leer, y yo me iré muy rápido tratando de leer algunas cosas, anecdotizar otras, poner algunos ejemplos, y así trataremos de que los 40, 45 minutos, 50 minutos pasen de manera muy rápida. Entonces, quiero decirles que valoro mucho estar en esta institución y empezamos. Como ustedes ya sabrán, ya lo habrán visto, bueno, el cerebro es un humano. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 ,
absolutamente todo inicia en el cerebro. Es el motor de nuestra vida y constructor de todas las maravillas creadas por el hombre, el innovador, creativo, reflexivo y tomador de decisiones en la línea del tiempo. O sea, nuestra línea del tiempo está desde nacer hasta que finalmente pues, nos vamos. Es mucha. Bien, la unión de nuestros cerebros genera la pareja, genera la familia nuclear, la familia social, nuestra comunidad, la institución, la organización. No somos más que la unión de todos esos espacios. En este cerebro se almacenan todas las cosas, simples y complejas de nuestra existencia. Los recuerdos, aprendizajes, imágenes, sentimientos, emociones, impulsos, todo, absolutamente todo está en nuestro cerebro. ¿Cómo se almacena? Pues se almacena a través de todos los recursos que hemos ido absorbiendo, que son los sentidos. Incluso antes de nacer ya teníamos un stock de recursos y de conocimientos de manera genética. ¿Qué sabemos del cerebro? De manera general sabemos que es el principal órgano del sistema nervioso central, que se encuentra dentro del cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Y aquí es muy importante que tengamos claro que compartimos desde hace más de, bueno, no sabemos cuántos, 500, 800 millones de años, el mismo cerebro que muchos de los mamíferos, el dichoso cerebro reptiliano. Nuestro cerebro está diseñado para la acción transformadora. Lo ha demostrado durante muchos siglos. No sabemos cómo lo hace, pero lo hace y el resultado está en el momento. En donde estén, hay seguramente muchos de los inventos que han sido creados por el hombre a partir del cerebro. Su componente principal es la corteza cerebral, esos pliegues que están dentro del cerebro y que se conforman en 2 hemisferios y cientos de estructuras internas. Decíamos que se encuentra situado cerca de los principales órganos de los sentidos y fíjense nada más. El cerebro durante los últimos 200 años está lleno de teorías y mitos que siguen siendo un gran misterio. Pero de 30 años para acá se ha avanzado muchísimo más en el conocimiento. No podemos hablar de neuroeducación sin primeramente saber qué está pasando dentro de nuestro cerebro. De manera muy sencilla, rápidamente les voy a decir que el sistema nervioso central y periférico está formado, obviamente, en el sistema nervioso central por el encéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Están protegidos por las meninges y contienen 12 pares de nervios craneales. Ahí los tenemos: olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, abducente, facial, acústico vestibular o vestibulococlear, gastofaríngeo, neumogástrico, vago, espinal e hipogloso. Cosas para investigar. En cuanto ustedes lo sepan, seguramente van a querer saber de qué se trata. Vámonos a investigar. Ahora vámonos al sistema nervioso periférico, que es la parte del sistema nervioso formado por todos los nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Existen un promedio de 32 pares nerviosos espinales, que son los raquídeos cervicales, dorsales o torácicos, raquídeos lumbares, raquídeos sacros y raquídeos coccigeos. Fíjense nada más. Por todos esos nervios circulan las sinapsis neuronales. Tenemos neuronas que bajan por todos esos nervios, porque, bueno, teníamos la idea de que las neuronas estaban solamente en el cerebro. Efectivamente, ahí fueron descubiertas por Santiago Ramón y Cajal, pero ahora sabemos que tenemos neuronas motoras, interneuronas y neuronas sensoras que nos van llevando todas las sensaciones hacia el cerebro. Hablando de la plasticidad cerebral, pues la plasticidad cerebral se refiere específicamente a esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de toda la vida. Esto como reacción a la diversidad interna. Cada uno de nuestros pensamientos tiene efectos en esa plasticidad. Cada una de las acciones, cada uno de los momentos que vivimos, de las experiencias, de los recuerdos, de la fascinante capacidad de reconstituirse a través de esa plasticidad neuronal. Él potencia y desecha los pensamientos y las conexiones y los recuerdos y los recursos almacenados
en función de la importancia que estos tengan para nuestra supervivencia. Ojo, la principal misión del cerebro es la sobrevivencia y eso lo tenemos que tener muy claro porque eso es parte de lo que domina el cerebro reptiliano. Estamos diseñados para sobrevivir. Pero también es el encargado de valorar qué datos podrán sernos útiles en el futuro y hacer un hueco incluso para las novedades. Aquí es en donde entra el aprendizaje. Justamente la plasticidad es la que nos permite romper tantos mitos y paradigmas. Hay una presentación específica que se llama Los mitos del cerebro y ahí analizamos muchísimos mitos de lo que durante muchos siglos se pensó y obviamente ustedes saben que una teoría va a finalmente desestructurando la anterior a partir de las nuevas investigaciones que se hacen. El cerebro nunca descansa, recibe información de manera interrumpida para crear esas conexiones necesarias a las que recurrimos cuando recordamos algo. Si yo ahorita les digo, bueno, ¿cómo se llamaba su maestra de la primaria de 6º año? Inmediatamente nos echamos un clavado a la parte interna, a la parte subyacente del cerebro, a esa memoria que puede ser de largo plazo y que está almacenada, como probablemente si les pregunto el primer teléfono que tenían en su casa o cómo se llamó su primera novia o novio, inmediatamente recordamos y rescatamos ese recurso para traerlo al presente. Así se conforma nuestra memoria. La plasticidad cerebral se constituye, sin embargo, por diferentes procesos neuronales. Vamos a hablar de 3, porque podríamos hablar de 100. Vamos a hablar de 3 que tienen que ver con el proceso de neuroeducación. Estos son la neurogénesis, la sinapsis y la apoptosis, que también pudiéramos llamar poda neuronal. Estos 3 escenarios, el nacimiento de las células, la conexión de las células y la muerte programada o autoprogramada, el suicidio de algunas células o conexiones, es parte de lo que influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Empecemos por neurogénesis. Ahí tenemos, miren, unas bebitas, neuronas bebitas, bebecitas. El concepto de neurogénesis puede explicarse en pocas palabras como el nacimiento de nuevas células. Este fenómeno representa un aspecto clave en la plasticidad neuronal y en procesos tan importantes como el aprendizaje y la memoria. Se da en el hipocampo de los humanos adultos que generan más de 1000 neuronas cada día. Fíjense, los adultos seguimos generando neuronas porque había una creencia o un mito de que no. Decíamos que históricamente se veía el cerebro como una estructura estática que culminaba con la maduración durante el desarrollo temprano. Fíjense, decía Santiago Ramón y Cajal en 1928. Una vez culminado el desarrollo temprano, las fuentes de crecimiento y regeneración de los axones y dendritas cesan irrevocablemente. En los centros neurales adultos, las vías nerviosas son algo fijo, terminado e inmutable. Todo puede morir y nada puede ser regenerado. Una afirmación que se hizo en 1928 por uno de los neurocientíficos más importantes. Sin embargo, no había absolutamente tecnología para poder verificar o no, y esa fue una de las creencias. Ahora sabemos que se siguen generando neuronas, se forman y eliminan sinapsis entre neuronas, es la plasticidad estructural, se aumenta o disminuye la fuerza de la sinapsis, es la plasticidad sináptica, y se generan nuevas neuronas a partir de células madre neurales, que es la neurogénesis adulta. ¿Qué tiene que ver aquí todos los procesos de investigación? Recientemente ha habido estudios que determinan, se hacen con ratones, que determinan cómo se dan los nuevos generación de neuronas en los ratones, en estos conejitos de Indias. Y cuando hay estrés, cuando hay inanición, hambre, hacinamiento, de alguna manera falta de comida, falta de espacio, no se producen tantas neuronas. Lo mismo pasa en los seres humanos. La neurogénesis adulta se encuentra conservada en términos evolutivos. Se encontró en el sistema nervioso central de numerosos organismos, desde crustáceos hasta humanos. Y para que ocurra la neurogénesis adulta, hace falta una combinación única de células madre neuronales y un medio ambiente propicio que se llama nicho neurológico. ¿Qué necesitamos para seguir generando neuronas? Ejercicio mental y físico, hábitos saludables, interacción social, actividades de ocio y evitar el estrés, entre muchas cosas más. Vamos a hablar ahora de la sinapsis neuronal.
son los caminos del cerebro. Miles y miles de kilómetros dentro de nuestro cerebro haciendo conexión de manera permanente. El término sinapsis significa conexión. Fue introducido por Charles Sherrington en 1897, que fue discípulo de Santiago Ramón y Cajal. Él, Santiago Ramón y Cajal, lo describió. Él vio las sinapsis, las visualizó en el microscopio de un cerebro por primera vez. Y por eso él decía, las neuronas pues están en el cerebro. Tanto aquí, si ustedes están viendo, las neuronas jamás se chocan, no pegan. Tienen unas conexiones que ahorita vamos a ver, las dendritas o los botones sinápticos, y solamente se da entre una y otra una conexión por medio del cual circulan los neurotransmisores. Aquí nuevamente estamos viendo el espacio sináptico. La sinapsis es en realidad un pequeño espacio que separa las neuronas. Consta de esa terminación presináptica, una terminación postsináptica o receptora que contiene esos receptores y una hendidura sináptica entre las terminaciones. Una neurona se abre, deja salir los neurotransmisores, la otra neurona, la receptora, se abre y los absorbe a través de esas vesículas receptoras. Así más o menos se da la sinapsis, y yo les hago un ejercicio que a lo mejor pudiéramos hacer muy rápidamente. Si ustedes se tallan sus ojos, y es otro mito, si ustedes se tallan sus ojos en este momento, se los hallan un poquito y tapan con sus propias manos la luz, probablemente vean algo similar. Lo han visto en las noches, durante mucho tiempo, cuando nos vamos a dormir. Uno de los mitos es justamente que al estar tan cerca de los sentidos, la parte de nuestro cerebro, podemos hablar de que la sinapsis es algo de lo que vemos en esas miles de millones de lucecitas que nosotros observamos cada noche. Algo que todavía está en observación, pero se parece mucho a esta imagen. Para que se produzca la comunicación entre neuronas debe de haber impulsos eléctricos o químicos. Estos deben viajar por el axón hasta la terminal sináptica. Se dice que la sinapsis solo deja pasar información en un solo sentido. Son carreteras interminables por las que va pasando toda la información a través de lo que ahorita veremos que es el cerebro triúnico. Vamos a la neurona y miren, la neurona significa cuerda o nervio. La neurona es la célula componente principal del sistema nervioso cuya función es recibir, procesar y transmitir la información a través de esas señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad. Y aquí está la neurona, se las presento. Esta es la neurona. Ustedes tienen aproximadamente 100 millones de ellas dentro de su cerebro, haciendo muchísimas más millones de conexiones. Si ustedes se fijan, es como una flor. Todos nosotros hemos aprendido cuando estábamos chicos desde primaria la estructura de una flor. Decíamos que tenía la raíz, el tallo, la hoja, la flor, los pétalos, los pistilos. Fíjense qué importante sería como docentes que nuestros alumnos conociesen desde pequeños la estructura de la neurona, que supieran que tiene un cuerpo, un soma, un núcleo, la vaina de mielina, que es este como choricito, y al final tiene los botones sinápticos. Estos botones sinápticos ya vimos que son los que dejan salir a los neurotransmisores, y la otra neurona, porque esta es una, que puede conectarse a través de sus botones con muchísimas más neuronas para poder ir avanzando en la generación. ¿Qué pasa por esas vesículas? ¿Qué pasa por esos, en esas dendritas, en esos botones sinápticos? Pues los neurotransmisores. Los neurotransmisores que son hoy por hoy la base de nuestra operación mental y neuronal, de nuestra toma de decisiones, de nuestras emociones, recuerdos, proyectos, todo está basado en esto que sale, que se produce, que producimos, y todavía no hay explicación porque respecto al cerebro hay más dudas que respuestas, pero son sustancias que intervienen en todos los procesos cerebrales, de magnitudes tales como los pensamientos, las comunicaciones, acciones, toma de decisiones, previsiones, motivaciones, funciones emocionales y cognitivas. Algunos de los neurotransmisores, ahorita hay 67 aproximadamente reconocidos por la comunidad científica. Cuando yo les pregunto si ustedes conocen algunos transmisores, bueno,
en un primer momento ha habido en los escenarios muchas dudas, pero en cuanto yo digo dopamina, inmediatamente, porque ya lo tenemos, ese conocimiento, en algún lugar lo absorbimos en nuestra memoria semántica, ya sabemos que ahí están: serotonina, dopamina, endorfina, adrenalina, noradrenalina, glutamato, GABA, acetilcolina, y todos ellos aquí les puse solamente un ejemplo porque se clasifican, tienen una clasificación, y aquí está más o menos en dónde se encuentran. De manera muy rápida me voy a ir, pero no quería dejar de presentarles estas diapositivas porque dan una explicación un poquito más grande de cada neurotransmisor. Dopamina, bienestar, placer y relajación. Control del sistema esquelético, coordina el movimiento, es neurotransmisor de la felicidad. Tiene la posibilidad de ser despolarizadora, hace que exista una excelente comunicación entre los otros neurotransmisores, hormonas o neuronas. Esto favorece el aprendizaje, la atención y la memoria, ¿sí? La serotonina regula la actividad de otros neurotransmisores. Adentro de nosotros hay todo un sistema en donde también hay trabajo en equipo colaborativo, apoyan, pero también tenemos, como existe en la realidad, algunos otros componentes que afectan, que también de alguna manera determinan situaciones negativas en nosotros y en nuestras relaciones con los demás. La serotonina está implicada directamente en procesos como la digestión, la regulación de los niveles de ansiedad y estrés, la regulación térmica corporal, sueño, apetito y estado de ánimo, muy conectada con el cerebro reptiliano que vamos a ver en un momento. La noradrenalina es la hormona del estrés, obviamente, al igual que el cortisol, tiene muchos efectos negativos en relación a la ansiedad, a la angustia, al miedo, a los temores, a todas esas emociones que están catalogadas como negativas, pero que no son negativas. Puede ser que haya emociones negativas y positivas, pero ninguna son buenas o malas, y esto lo vamos a explicar en un momento. La noradrenalina activa el sistema nervioso simpático, se asocia con la frecuencia cardíaca y ciertos procesos encargados de la atención y la generación de una respuesta al estrés. La adrenalina desarrolla mecanismos de supervivencia cuando nos encontramos en peligro, incluso imaginario. El cerebro muchas veces no distingue entre el sueño, entre la realidad y la ficción. Por eso es muy importante lo que vemos en televisión, qué es lo que le metemos a nuestro cerebro, porque no es tan sencillo decirle esto es falso y esto es mentira. Él registra de todos modos todo. El glutamato, excitatorio del sistema nervioso central, también implicado en los procesos de memoria y su recuperación, entre otros procesos mentales. El ácido gamma, que es el GABA, se encarga de detener la acción de otros neurotransmisores excitatorios. Alto, entre ellos mismos, les digo, tienen ya sus propias funciones. Evita que tengamos ciertas reacciones de ansiedad exageradas y que nos puedan producir malestar. La acetilcolina se encarga de estimular músculos, activar neuronas motoras, favorece procesos de memoria y asociación, así como también el paso del sueño a la vigilia, junto con la melatonina. Y bueno, llegamos al neurotransmisor de la humanidad. Este neurotransmisor es lo que hace que los humanos seamos humanos. La oxitocina es la hormona responsable de que amemos, de que seamos fieles, compasivos, amables, también en las mujeres de que podamos parir y tener leche materna, entre otras de las funciones. Esta hormona y neurotransmisor está relacionada con los comportamientos que tienen que ver con la confianza, el altruismo, la generosidad, la formación de vínculos, los comportamientos de cuidado, la empatía o la compasión. Una de mis hormonas y neurotransmisores favoritos. Y vamos a ver entonces qué es ahora la poda sináptica. Fíjense nada más que este proceso consiste en eliminar conexiones sinápticas entre neuronas. También se conoce como poda neural o poda de axones. En este proceso, el organismo persigue eliminar las conexiones poco usadas para asegurar que exista capacidad, espacio para nuevos aprendizajes, para nuevas conexiones. Y aquí quiero que vean cómo se da, cómo a las 36 semanas de gestación ya existen conexiones neuronales, ya hay sinapsis. Después, el recién nacido, 3 meses, fíjense cómo va incrementando sus conexiones neuronales, porque va incrementando todo lo que va aprendiendo. Nuevos recuerdos, nuevas conexiones. 2 años, y aquí quiero que pongan atención entre lo que sucede en los 2 años y en los 4 años.
Como ustedes ven, fíjense nada más, en los 6 años, estas dos están de alguna manera con menos conexiones neuronales que a los 2 años. ¿Por qué? Porque el propio cerebro va eliminando los ya necesarios para nuestra sobrevivencia y para nuestro trayecto de vida. Estas podas neuronales se dan aproximadamente cada 8 o 10 años. ¿Qué es lo que está pasando? La principal poda neuronal, y esto es muy importante para nosotros como educadores, se da en la época de la adolescencia, 14, 16 años. Y después se da otra poda neuronal entre los 24 y los 26 años aproximadamente. La poda neuronal existe y aquí lo realmente impresionante es que cuando quedan espacio para nuevos conocimientos, díganme ustedes a quienes escuchan los alumnos en educación secundaria y media superior, que sería la edad, o en el principio de la edad adulta. En la educación media superior y superior, generalmente escuchan a los pares o escuchan a los docentes cuando los docentes tienen la capacidad de cautivarlos, cuando tienen la posibilidad de sorprender, de alguna manera, una práctica innovadora que mantenga la atención y los 5 sentidos de los chavos en ellos. De lo contrario, pues van a escuchar, van a llenar sus sinapsis con otro tipo de contenido, muchas veces de manera a través de los medios digitales y de las redes sociales. La apoptosis. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo. Los niños tienen apoptosis porque cuando están en el vientre materno, entre los dedos hay unas, de alguna manera, una telita. Hay muchas cosas que cuando el bebé nace ya perdió, se empieza a dar. Aquí dice, por ejemplo, la que se encuentra entre los dedos cuando se desarrolla una mano. En los adultos, la apoptosis opera para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente. Entonces, aquí ustedes ven que una célula tiene un proceso que va desde que es célula, se va dando el proceso, globulación de la membrana, el núcleo colapsa y finalmente se forma el cuerpo apoptótico que desaparece. Hablemos ahora, les había dicho, de los 3 cerebros. Algo que a mí me encantaría es que nos quede como resumen, si algo tenemos que aprender de esta presentación, es que tenemos 3 cerebros y que tenemos la facultad nosotros de poder administrarlos, gestionarlos. Empecemos por conocerlos. Después ya veremos cómo hacemos para profundizar en ello. La teoría del cerebro triúnico concentra su fundamentación en la indivisibilidad de la estructura cerebral del sistema nervioso. Fue planteada apenas en 1990 por Paul MacLean y explica cómo el sistema tiene 3 partes importantes, 3 subsistemas. El cerebro triuno es indivisible, está pegado completamente y al ratito vamos a ver cómo se ha ido conformando. Pero estos 3 cerebros, fíjense nada más, se componen por el cerebro reptiliano, que tiene obviamente las principales funciones básicas de todo ser no humano, de todo ser vivo del reino animal. Después tenemos el cerebro límbico, que es el de las emociones, y después el cerebro cortical o neocórtex, en donde están la razón, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica. Fíjense nada más, el cerebro reptiliano con más de 500 millones de años, el límbico con más de 200 millones de años, y el neocortical aproximadamente con 100,000 años solamente. Sin embargo, la mayoría de nuestras decisiones, el 85%, la tomamos con estos 2 cerebros y solo un 15% con el neocortical. Aquí está. ¿Por qué bienvenido a tu cerebro? Pues porque es nuestra casa finalmente y así se ha ido construido. Es la estructura en la que habitamos. A lo largo de los años de la humanidad, sin embargo, conserva las primeras estructuras. Fíjense nada más. Hagan de cuenta que el cerebro reptiliano era solamente esta casita. Con el paso de los años se le fueron agregando estructuras poco a poco para poder ir pasando del reptiliano al límbico y finalmente encontramos el cerebro neocortical, o sea, la parte prefrontal. Se llama neocórtex justamente porque es el nuevo, es el que recién estrenó la humanidad de 100,000 años para acá y se ha
ido reconstituyendo solo. Imagínense nada más, estamos en el año 2021, ¿qué estará pasando para el año 4000, 4000 o 5? Pues no sabemos si iremos desarrollando en el cerebro nuevas estructuras que posibiliten nuevas formas de humanidad. Entonces, con el cerebro reptiliano, pues, el complejo R, la misión de sobrevivir. Cuando el cerebro reptiliano se encuentra en peligro, olvídense de las emociones positivas o de las emociones que nos van a llevar a escenarios mejores o de la razón o de la evaluación. Ahí lo que necesitamos es correr. También es conocido como el cerebro, complejo R o cerebro reptiliano. Incluye el tronco del encéfalo y el cerebelo. Su estructura se parece como a un reptil. Hay muchas teorías. Se llama reptiliano porque se parece a un reptil o porque es el que de alguna manera compartimos con las otras especies. Este cerebro controla músculos, equilibrio y las funciones autonómicas, como los sentidos, la respiración, la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, oxigenación. Por consiguiente, es principalmente reactivo a estímulos directos. Y ahora seguimos con el sistema límbico, la parte emocional del cerebro. Y aquí muchísima atención, porque las emociones son las que están tomando las decisiones en nuestra cultura. Emociones buenas, malas, positivas, negativas. Cada emoción responde en nosotros a un contexto determinado. El ejercicio del poder, la depresión, la angustia, la ansiedad, no son más que neurotransmisores atravesando por nuestros tres cerebros. El sistema límbico, entonces, ya vimos que tiene un papel relevante en la aparición de los estados de ánimo. Le llamamos el cerebro emocional, pero ¿qué es exactamente y cuáles son las funciones? Bueno, muchas veces hemos asociado las emociones a lo irracional. Estás tan emocionado que no te detienes alto, tranquilo, primeramente piensa y razona. Sin embargo, déjenme decirles que las consecuencias de lo que ocurre en el sistema límbico afectan a muchos otros procesos como la memorización y el aprendizaje, que son fundamentales. Ahora, en educación sabemos que no solamente podemos actuar con el sistema límbico o las emociones. Obvio, ocupamos el reptiliano porque si no ni vamos a clases. Tenemos que estar bien en la parte biológica y fisiológica principal. Pero en el momento en que entramos a un aula, necesitamos estar emocionados tanto los docentes como los alumnos, porque de lo contrario, sin emoción no se da el proceso tan sencillo, tan fácil de racionalización de los aprendizajes. Fíjense nada más, el sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están, y difusos quiere decir que la línea está tan difusa, pero casi ni marcada entre lo que es la emoción y el aprendizaje. Están conectados entre sí, y esa función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales. Si ustedes ven en su WhatsApp, que ahorita está muy, obviamente es lo que más utilizamos, van a encontrar un montón de caritas de emoticons, pero fíjense nada más, todas tienen emociones. No tenemos una más que una carita que pareciera que está pensando, analizando, evaluando, es el tercer cerebro, pero todas están orientadas a nuestras reacciones emocionales. El miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su principal base en esta red. Y aquí les presento solamente para su conocimiento la rueda de las emociones. Una de las ruedas elaboradas por muchos teóricos e investigadores, porque hay muchas ruedas. Ustedes, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todos los estados en los que nos encontramos ya tienen un nombre. Tenemos que tener claro, y esa es otra de las cosas que me gustaría que quedaran claras en esta conferencia, que tenemos 6 emociones primarias, como ustedes las ven ahí: ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo, o alegría y tristeza. Pero estas 6 emociones son en las que se basa todo nuestro comportamiento. En el trabajo, con la pareja, con la familia, con los vecinos, en la sociedad, en la comunidad, en las organizaciones, con los alumnos, siempre tenemos emociones y estados de ánimo emocionales. Y fíjense nada más cómo tenemos de primera fase, las de segunda, las de tercera, y seguramente se pueden ir multiplicando. Esta parte emocional
es sustantiva en el logro de un proyecto de vida de trascendencia, y sobre todo en educación tenemos que tenerlo muy claro, porque es algo que nadie nos enseñó, que nadie nos dijo. Las emociones son un activo fijo en las organizaciones. Si nosotros solamente nos dedicamos a la parte técnica y operativa, como lo hemos hecho muchas veces, sin poner atención a esto, vamos a seguir encontrando muchísimas barreras. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y bueno, las emociones se conectan con una parte específica de la estructura del cerebro, el núcleo accumbens. Esta interesante estructura cerebral conforma nuestro sistema de placer y recompensa. Sin él seguramente perderíamos esa fuerza, catarsis y energía imparable que nos hace ser humanos. Por él, nosotros establecemos metas personales, también emocionales, sexuales, de aprendizaje, de alimentación. El núcleo accumbens es el papá de los impulsos. Sin embargo, tenemos que tener muchísimo cuidado con los impulsos, sobre todo nuestros. Muchos de los que están escuchando son de alguna forma gente joven, y en la juventud se determinan, ya lo veíamos, se conectan y se desconectan las sinapsis, y nosotros estamos buscando por cultura lo que nos ha dicho la antropología, la sociología, la cultura que nos ha estado rodeando, de cuáles son los criterios de éxito, de felicidad, de metas logradas, y muchas veces están asociadas a situaciones de carácter impulsivo. Tenemos que tener cuidado con los impulsos, porque si nosotros, imagínense nada más, de aquí elegimos una, por ejemplo, rechazado más impulso, ¿sí? Sumiso más impulso, inseguro más impulso, ¿sí? Sorprendido más impulso, confundido más impulso, estresado más impulso. Podemos encontrar las reacciones humanas que nos han ido llevando a situaciones no tan agradables en nuestro entorno educativo. Suicidios, adicciones, embarazos no deseados, agresiones, adicciones, todo tiene que ver con una de estas emociones asociadas al impulso del núcleo accumbens. El núcleo accumbens tiene que estar entonces dedicado, sí, a tener impulsos, pero los impulsos conectados con la razón. ¿Qué rasgos podemos encontrar asociados a la impulsividad? Falta de autocontrol, ausencia de persistencia en las acciones, necesidad de novedad. Siempre queremos cosas nuevas. Los que son muy impulsivos se aburren fácilmente, no son persistentes y obviamente no se autorregulan. Tampoco planifican y existe una limitada gestión emocional. Brincan de una emoción a otra. Generalmente, le decía hace un rato aquí a unos compañeros, necesitamos tener claro que las emociones positivas o negativas se van engramando en nuestro cerebro, se llaman huellas de la vida, de tal manera que si yo soy adicto a las compras o soy adicta a las compras, compro y compro y compro y compro, se me quita el interés en cuanto compro algo y ya necesito comprar otra cosa. Cuando soy adicto al alcohol, sucede lo mismo. Alguna de psicotrópicos o medicamentos, pero también si soy adicto a criticar, si soy adicto a tener miedos, si soy adicto, si esos impulsos se van dando de manera normal, se van generando engramas neuronales que son callosidades biológicas, como cuando se cae la grasa en la estufa y no la limpiamos y se cae más y se cae más y se cae más y finalmente termina hecho una piedra que no podemos deshacer. Más cuando ni siquiera sabemos que tenemos la capacidad, porque tenemos la capacidad de ir desengramando esas experiencias, recuerdos o callosidades biológicas que se forman cuando dejamos que las emociones manden nuestra vida. Sexo y la alimentación son otro de las características que el núcleo accumbens requiere como recompensa, pero obviamente necesitamos tener clarísimo que en este tipo de cosas también se generan adicciones. Llegamos a la parte importante, el córtex prefrontal, el neocórtex, 100,000 años para acá. ¿Qué hace el córtex prefrontal? Pues aquí está, lo pueden ustedes buscar y documentarse más profundamente. El control emocional, la afluencia, aquí está la toma de decisiones, la monitorización. Algo muy importante de lo que vamos a hablar es la inhibición y la memoria de trabajo y planificación. Las decisiones más relevantes de la humanidad se han tomado desde aquí.
La corteza prefrontal es una región del cerebro que constituye el 30% de la corteza. Se ubica justamente donde decimos que tenemos el tercer ojo, en la zona de la frente, y se constituye la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro. Aquí están las funciones ejecutivas: planificar, memoria de trabajo, ejecutar y evaluar. ¿Qué son las funciones ejecutivas? ¿A qué nos ayudan? Primeramente, a inhibir las conductas automáticas. Es el alto que debemos de tener nosotros mismos, y en el momento en que queramos hacer algo, tener una acción o tomar una decisión impulsiva, porque el medio y el contexto me lo está generando, necesito inhibir, parar y empezar entonces a supervisar si se está haciendo bien o no, tomar conciencia de los errores, prever las consecuencias, cambiar los planes para rectificarlos, controlar el tiempo y alcanzar la meta en el tiempo previsto, establecer los objetivos, planificar y elegir, organizar y administrar tareas, seleccionar conductas, ser capaces de iniciar, desarrollar y finalizar las acciones, que no se hace en la parte impulsiva. Y obviamente resistir la interferencia del medio, evitando las distracciones por estímulos de poca relevancia. Aquí me detengo en la inhibición, porque la inhibición vamos a darle una parte importante. La corteza prefrontal también nos ayuda con la memoria del trabajo verbal, el lenguaje interior autodirigido y la memoria de trabajo no verbal, el control de las emociones y la motivación. Las dos cosas se tienen que controlar. Muchas veces la motivación nos lleva impulsivamente y emocionalmente a caminos que no necesitamos y que no vamos a concluir y que no son más que reacciones impulsivas del contexto cultural o del medio en el que nos encontramos. Nos va a ayudar a planificar, obviamente a resolver problemas y al control motor también. Y les decía, la inhibición pudiéramos decir que es el comportamiento, es la base que detiene la reacción automática de un estímulo para no actuar. Cuando tenemos déficit inhibitorio, o sea, cuando dejamos que fluyan las cosas, esto afecta a la regulación de los impulsos y de las emociones, a la censura de la interferencia y al control de la espera, además de generar una conducta impulsiva, hiperactiva y desorganizada. Es la responsable de déficit cognitivos y alteraciones en el resto de las funciones ejecutivas. Importante en la detección temprana, desde los niños berrinchudos, desde los niños deprimidos, desde preescolar podemos estar detectando este tipo de reacciones que van a afectar en la parte posterior de la vida. Pero, ¿qué es lo que hace la corteza prefrontal? De manera, fíjense nada más, rápida. Ni siquiera hay necesidad de desarrollar estas habilidades de manera general, porque algunos ya las tienen. La han tenido, así como hay niños que hacen sus berrinches, que tienen síndrome de niño rey desde muy pequeños, hay niños que desde muy pequeños desarrollan o ya tienen genéticamente este tipo de habilidades. Primero, inhibir. Hay pequeñitos o jóvenes que dicen: alto, no me vas a convencer, espérame, déjame analizar. Capta los datos, los organiza, clasifica, los discrimina, porque una vez que los clasificas, no requieres todos los datos para una toma de decisión. Analizas, sistematizas, generas las opciones, evalúas mentalmente y tomas la decisión. Después de esto, de manera operativa y técnica, planeas, operas, ejecutas, se retroalimentan los resultados, se finiquita y se vuelve a empezar. Esto es lo que hace el neocórtex, la corteza prefrontal. Entonces ya vemos que tenemos a los tres cerebros como un arbolito de Navidad, y pudiéramos hacer la metáfora de que el tronco del arbolito de Navidad es el cerebro reptiliano, la parte interna del arbolito de Navidad es el cerebro emocional y la parte de afuera es el córtex o el neocórtex, pero todo el árbol, desde adentro hasta afuera, está lleno de series navideñas, de miles de colores, que son los neurotransmisores que pasan por todo el cerebro. Están interconectados, no los podemos dividir y siempre están actuando, pero nosotros somos el portero de nuestro cerebro. Por ahí dice alguna investigadora que tenemos más de 60,000 pensamientos al día y que de esos el 60% es repetitivo, traemos las mismas cosas. El 60% de lo repetitivo es negativo y el 60% no nos corresponde, de tal manera que estamos desperdiciando un 40% de lo que sí nos corresponde, es positivo y podemos hacerle un plan de acción. Entonces, ese es el cerebro neocortical. Cuando entramos a la parte, entonces, ahora sí ya podemos hablar de neurociencia, porque acuérdense,
La memoria asociativa es la que permite que aprendamos. Si no les comento lo anterior, no podemos entrar a esta parte. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que ahora están muy de moda gracias a los avances científicos y tecnológicos y se están generando estas múltiples áreas en neurociencias, en todos los campos disciplinares y áreas de conocimiento, para acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. Ha tomado un rol determinante asociado a diferentes áreas del conocimiento. Uno de ellos, la neuroeducación. ¿Cuál es el fin de la neuroeducación? Gestionar esas emociones. No solamente enseñar, pararnos frente al aula y dar el contenido. Necesitamos identificar, y viene un trabajo muy, muy complejo para los docentes de educación, desde educación inicial, preescolar y básica, porque si ahí metemos, ya la de GESPE, ahora me entero que está dando algunas metodologías específicas en relación a la neuroeducación, a la neurociencia. Necesitamos enseñar a las personas a identificar qué tipo de emociones están sintiendo para no reaccionar impulsivamente a ellas y así poder dar una respuesta más acertada. La gestión de las emociones tiene que ser utilizada para potenciar el aprendizaje. Este es el secreto de cómo aprende el cerebro. Hay un modelo reciente de inteligencia emocional de Goleman, ustedes saben, que habla de tantísimos rasgos que tiene una persona que es es emocionalmente inteligente. Sin embargo, hay otros autores que nos dicen que es muy sencillo no solamente identificar los rasgos, sino concretarnos en las habilidades. 4 habilidades que serían identificar las emociones, facilitar nuestras emociones, comprenderlas y saber lo que vamos a hacer con ellas. De esa manera, tanto en el aula como en la vida podemos ir avanzando. Así es que la neuroeducación se da en este centro entre las neurociencias, la pedagogía y el aprendizaje, dejando la parte de pedagogía como un pendientito que ahorita vamos a profundizar un poco. La neuroeducación entonces promueve la integración de todas esas ciencias que los neurocientíficos, los psicólogos, los educadores desarrollan y permite una mejora determinante y sistémica en los métodos de enseñanza en los diferentes programas educativos. ¿Qué neurotransmisores están implícitos? Todos, pero de manera fundamental, la serotonina y la dopamina, estas hormonas de la felicidad que son aceleradores del aprendizaje. Necesitamos mantener a los alumnos con sorpresa, con emoción, con alegría y asociando las ideas. La secuencia didáctica es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La emoción, decíamos, es fundamental, pero tanto para quien enseña como para quien aprende. El sistema límbico o emocional tiene que recibir, tiene que querer hacer las cosas para después pasar a la corteza prefrontal encargada de los procesos eminentemente cognitivos. La sorpresa, ya lo dijimos, usar en clase elementos que rompan la monotonía benefician su aprendizaje. Si yo les estuviera dando esta conferencia de manera presencial y de pronto, como decía el maestro Paco Mora, pasa atrás de mí una jirafa, inmediatamente estoy segura que ustedes pondrían todos atención en la jirafa, como si se dan unos balazos, como si se empieza a temblar, cualquier cosa que el cerebro detecte como una sorpresa, un factor sorpresa, y más asociado, por ejemplo, a la parte de la salvación o de la sobrevivencia, nos saca de la parte racional. Por eso necesitamos generar en nuestros alumnos elementos de sorpresa. Tenemos que cautivar, y más tenemos que cautivarlos porque acuérdense que de acuerdo a las etapas de Piaget, que ahorita vamos a ver rápidamente, en cada escenario o desarrollo del ser humano suceden cosas diferentes en nuestro cerebro. La curiosidad y la emoción tienen importancia prioritaria en la adquisición de nuevos conocimientos. Ya sea en las aulas o en la vida, no se consigue un conocimiento al memorizar ni al repetirlo una y otra vez. Yo puedo decir que ahora puedo decir que muchos de los exámenes que yo pasé con 10 en la primaria y en la secundaria era porque tenía una excelente memoria. Sin embargo, el aprendizaje no fue significativo. Y aquí tendríamos que ver cuántos de ustedes comparten mi experiencia y cuántos de sus alumnos también lo están haciendo. Y qué tan conveniente es que las cosas sigan pasando así. Para el aprendizaje es necesario experimentar, ejemplificar, imaginar, dibujar, anecdotizar, escribir, narrar y sobre todo emocionarnos. Las emociones, el aprendizaje y la memoria están estrechamente relacionadas. Sin embargo, vamos a llegar a esta parte
de las ciencias agógicas, porque para cada etapa requerimos una metodología. La antropología, no antropología, está referida como ciencia dentro del ser humano a sus distintas etapas de desarrollo, siempre teniendo en cuenta la evolución cognitiva y física para que de esta manera él pueda adquirir conocimientos necesarios, de acuerdo a su nivel educativo. Y acuérdense que los seres humanos seguimos aprendiendo hasta que nos vamos de este mundo, seguimos aprendiendo y teniendo nuevas experiencias, nuevo conocimiento y desarrollando nuevas neuronas. Por tal motivo, la antropología se divide en una serie de ciencias agógicas que yo les pido que investiguen y profundicen, las cuales implementan métodos y estrategias para cada nivel físico y cognitivo del ser humano. De manera muy rápida, vamos a hablar sobre ellas. Paidogogía, preescolar, 3 a 6 años. Pedagogía, el prefijo es ped, de pediatra, de pederasta. Pedagogía implica la educación del niño en su etapa de educación básica. Nosotros hablamos de la pedagogía de la educación superior, de la pedagogía del currículum. Hablamos con mucha facilidad de un prefijo que no está asociado al desarrollo cognitivo de determinado grupo de personas. Cuando hablamos de la ebegogía de voz joven, estudiamos justamente la educación adolescente en su etapa de educación media superior. Cuando hablamos de andragogía, Malcolm y Fowler estudian la educación de las personas adultas hasta la madurez, pero seguimos con la gerontología, que es la ciencia de la educación en el anciano o el adulto mayor. Y aquí rompemos el paradigma de los currículums, de lo que se aprende en el aula, porque después de que salimos del aula, concluimos nuestra licenciatura o maestría, entramos a la ergogogía. Hall define la ergogogía como el estudio de la ciencia del trabajo. Ahí aprendemos del trabajo, en el contexto del trabajo, y ahí viene nuestra memoria procedimental, lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando, que no tiene nada que ver con lo que aprendimos en el currículum en la educación superior. Cuando hablamos de pedagogía, viene otra característica específica, es el estudio crítico y la práctica del aprendizaje entre pares o entre iguales. Es otra forma de aprender. Y llegamos a la eutagogía que comprende al estudiante adulto en su capacidad de aprendizaje autodeterminado, superando a la andragogía desde el punto de vista de la autonomía del estudiante adulto. Esta teoría sustenta la forma de aprender de un adulto consciente y dueño de su aprendizaje, haciendo uso efectivo y eficiente de las tecnologías. Como ven, no es lo mismo hablar de pedagogía porque no aplica a la parte del desarrollo en otros escenarios. Cuando hablamos del nivel de participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aquí tenemos una imagen estandarizada de las investigaciones que se han hecho. En preescolar se requiere que el facilitador facilite el 85%, primaria 55 a 55 a 75, secundaria 45 a 55, media superior de 35 a 45. Cada vez que el adulto va teniendo mayor autorregulación sobre sus procesos de aprendizaje, requiere menos. Así llegamos al doctorado, en donde la facilitación, y muchas veces hay doctorados en donde nos quieren tener como si estuviéramos en la primaria, cuando el proceso de investigación nos corresponde a nosotros. La sorpresa se la tenemos que dar nosotros a los facilitadores, pero a partir de procesos rigurosos, metodológicos, que nos lleven a a generación de nuevo conocimiento, que es lo que se pretende ya en los posgrados. Les hablaba que Piaget ya había reconocido desde hace muchísimos años estas etapas en el ser humano y nos hablaba de la etapa sensoriomotriz en la etapa 1 de 0 a 2 años, de 2 a 7, etapa preoperacional, de 7 a 11, la operacional concreta, y a partir de los 11 años, ya lo que sucedió en las 3 primeras etapas pareciera que se mantiene firme hasta la adultez, que es la etapa operacional formal y que es en donde ya hemos conformado nosotros diferentes rasgos de personalidad, competencias y habilidades. Aunado a ello, tenemos también que determinar, que hablar un poco sobre el modelo de Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Son 8 inteligencias las primeras que él determina y podemos decir que, por ejemplo, esta fórmula pudiese ser la mía. Determinadas inteligencias, no es que unos tengan solamente unos, bueno, hay prevalencia de unas,
pero de alguna forma tenemos todas las inteligencias en mayor o menor rasgo. Estas son las inteligencias. Si ustedes ven, responden a los colores que puse aquí: espacial, corporal, naturalista, musical, lingüística, intrapersonal, matemática e interpersonal. Yo puedo aceptar que a lo mejor en la lingüística, en la interpersonal, que además se puede dividir en intrapersonal todavía, puedo tener desarrolladas más la intrapersonal, la interpersonal, la lingüística, probablemente la musical, la espacial o la corporal, la espacial no, choco con todo, la naturalista no, no me gusta el campo, amo a los que les gusta, pero no somos ni buenos ni malos, tenemos determinadas inteligencias que son parte de nuestra fórmula personal. Así entonces tenemos que entre los accumbens, la zona límbica y la corteza prefrontal se da el proceso de conocimiento. El cerebro aprende sí o sí, está destinado para ello. Si yo al cerebro de mi nieto le digo que 2 por 3 son 24 y se lo repito, lo va a aprender. Por eso necesitamos tener claro que el cerebro aprende en el contexto en el que se desarrolla el ser humano, y los niños que están en la costa aprenderán a hacer redes o a pescar, mientras los que están probablemente en las zonas madereras aprenderán a cortar árboles, talar y otro tipo de competencias. Pero todos estamos aprendiendo de acuerdo a los contextos que vivimos. Aquí tenemos también que sumar a la personalidad de cada uno de nuestros alumnos e identificar en nosotros mismos los temperamentos. Y los temperamentos, bueno, la teoría básica de los temperamentos, que son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, tienen una característica: no están implicados con el medio o con el contexto. Los temperamentos pareciera que son ya comportamientos que tenemos genéticamente, no tienen nada que ver con lo que es una fórmula, somos una fórmula específica, pero nuestro temperamento está asociado a situaciones de carácter genética más allá de lo que comprendemos, y de alguna manera se van conformando, se van adicionando con lo que vamos aprendiendo del medio a través de nuestros sentidos y de nuestros engramas neuronales. Pasamos a las memorias, que ya es prácticamente la parte final. Y miren, la memoria es una función cerebral que nos permite codificar, almacenar y recuperar. Todo lo tenemos en nuestra memoria. No somos nada sin ella. Y cuando yo digo no somos nada sin ella, son 5 palabras que mi memoria me dice que tengo que articular en ese orden. Todo lo tenemos ya en orden, todo lo hemos ido almacenando, y cuando nosotros decimos te amo, sabemos que primero es el te y después el amo, porque si digo amo te, ya no es congruente. Entonces, todos los recursos que vamos teniendo para ser, para hacer, para parecer, para todo, está en la recuperación de nuestros recursos en la memoria. Es la capacidad para retener y hacer uso secundario de una experiencia, recuerdo o recurso. De manera general hay muchísimas clasificaciones, pero nosotros pensábamos que era una memoria. Ahora sabemos que tenemos o que podemos clasificar nosotros mismos nuestras memorias. Las memorias cerebrales generalmente se dividen en corto plazo y largo plazo. En corto plazo está la memoria sensorial o la memoria de trabajo, y en el largo plazo hay 2 más: declarativa o explícita y procedimental o implícita. Y dentro de la declarativa o explícita está la episódica y la semántica. Y vamos a ver aquí de qué se trata. La memoria de corto plazo, pues es lo que no tenía Dory en Nemo, ¿verdad? Se le olvidaba todo lo que acababa de pasar y de repente no recordamos, esto se va acentuando con la edad, no recordamos lo que acabamos de hacer, ni dónde dejé las llaves, ni, o sea, muchas cosas que acaban de suceder se van almacenando en la memoria de corto plazo. Tiene una duración aproximadamente de 24 horas, porque después de ahí, pues empieza a diluir lo que no fue importante o se empieza a almacenar lo importante en la memoria de mediano y largo plazo. La memoria de largo plazo, aquí les puse la imagen, obviamente, de alegría, que está ante todo este cúmulo de almacenamiento de información que tenemos dentro de nuestro cerebro. Si ustedes vuelven a ver la película Intensamente, van a entender ahora diferentes cosas, porque ahora tienen nuevos conocimientos que van a asociar con la película. La memoria episódica es nuestro álbum de fotografías interior. Yo les digo, ¿se acuerdan de la cara que tenía su papá? ¿O se acuerdan cuando se casaron? ¿O se acuerdan cuando nació el niño? Todas esas, el baile de graduación, mis 15 años, la fiesta de cumpleaños, cuando se murió
un familiar cercano, el día que me dieron mi primer trabajo. Todo eso son imágenes y fotografías que se almacenan en nuestra memoria episódica. Memoria semántica, todo. Esta memoria es todo, ¿no? Esta memoria, fíjense nada más, los niños, antes de entrar a la primaria, en los primeros 5 años, van a tener más memoria por la plasticidad de su cerebro que está prácticamente virgen, van a tener más recursos de memoria semántica, van a saber más cosas que las que van a aprender en la universidad en los 5 años. Los niños de 5 años ya tienen un cúmulo de base de conocimientos en donde pueden ir pegando los nuevos, la nueva asociación. La memoria procedimental o de trabajo, bueno, tiene que ver con lo que estamos haciendo todos los días. Cuando yo estaba en el IMSS tenía claro el decreto de creación, la estructura orgánica, los problemas que teníamos de recursos, de presupuestos, la matrícula. Esa era mi memoria de trabajo. Cuando cambio a otra área, esa memoria de trabajo pasa a la memoria de largo plazo y entonces me conecto con los nuevos conocimientos que requiero. Y vamos a llegar a la más importante para la educación, que es la memoria asociativa. Ustedes no van a decir, porque es muy difícil que ustedes digan M, Q, R, C, D, F, B, X, Z, porque ustedes se saben el abecedario de la A a la Z en un orden específico, porque así nos lo enseñaron. Y aquí, fíjense nada más, un ejemplo básico de la memoria asociativa. Si yo les pido a ustedes, a cualquiera de ustedes que me está viendo, que memoricen sin escribir, solamente memoricen estas 9 figuras, les puedo apostar que muchos de ustedes lo van a hacer, porque muchos tenemos una capacidad de memorizar impresionante, tenemos memoria fotográfica. No sabemos para qué sirve, pero los memorizamos, inmediatamente los memorizamos. Si yo después de darles un momento, les digo que en una hoja de papel dibujen cada una de las figuras de la imagen anterior, pues si no les es posible que dibujen las que se acuerden en cualquier orden, ustedes ya ahorita lo están haciendo. Mentalmente lo están haciendo, se acuerdan de algunas, en orden o en desorden. La memoria asociativa funciona así de sencillo. Necesito tener un contexto, un aprendizaje previo para que no se me olviden. Si yo se las vuelvo a preguntar después de 2 meses y les digo, a ver, ¿recuerdan las figuras? Seguramente no las van a recordar. Pero si yo les pongo esta imagen, no se les vuelven a olvidar las figuras, porque ya hay un contexto, ya tenemos un escenario, tenemos todas estas figuras, son absolutamente las mismas que este dibujo. Entonces, esta casita todos la tenemos. En el momento en que yo les diga, dibújenmelas, se van a acordar de todas, porque van a tener claro que todas ellas forman parte de este escenario. Si yo les digo ahora, entonces, las investigaciones han descubierto este mecanismo cerebral implicado en la memoria asociativa. Los receptores cannabinoides del hipocampo son los que la hacen posible. Necesitamos emocionarnos, porque cuando nosotros nos emocionamos por los nuevos conocimientos, y esto es parte de lo que los docentes tenemos que hacer, empezamos a generar de manera natural opioides y cannabinoides. ¿A qué les suena? Seguramente muchos me dirán, a marihuana. Efectivamente, esas sustancias que generan emoción, que muchos se tienen que, de alguna manera, introducir o ir a ellas, y que cuestan muy caras y que hacen mucho daño, se pueden generar dentro de nosotros mismos de manera natural cuando nos emocionamos o algo nos da mucho placer. Y ojalá que pudiera ser el conocimiento, ¿verdad? La memoria humana se basa principalmente en las asociaciones. Si queremos recordar algo, empezamos por un recuerdo previo, lo asociamos a otro y así llegamos al recuerdo pretendido. Esta es la base del aprendizaje y de la cognición. Fíjense, aquí está, dice, pues no te subas aquí, ¿por qué? Porque mi madre pisa cuando llora. Están asociando esa báscula a una situación triste de la mamá. Ok, si yo les digo que me acabo de inventar este lenguaje del 1 al 9, del 1 al 9, y les digo, memoricen por favor cada uno de los ángulos o de las figuras. Otra vez, muchos se los van a aprender. Muchos van a aprender 1, 2. Su cerebro va a empezar a buscar el mecanismo de si responden a un patrón, si tienen que ver con alguna situación o lenguaje jeroglífico o algunas lenguaje críptico de otras culturas. No, así de sencillo, nada más memorícenlo. Y cuando yo les diga, bueno, anoten, dibujen los números que recuerden, dibujen cuáles números y cuáles imágenes recuerdan. Y muchos
seguramente van a decir, yo sí recordé recordé 2, recordé 5, los recordé todos. La pregunta es, ¿qué quieren decir? ¿De dónde salen? ¿No? ¿Cómo los hacemos? Y la respuesta sería así de sencilla. ¿Quieren que nunca se les vuelvan a olvidar? Asociemos con un recuerdo previo. Aquí están. Este es el lenguaje de los nuevos números y como ustedes ven, cada número responde simple y sencillamente a la casita que tienen en un gato. Como estos, hay miles de ejemplos de cómo funciona la memoria asociativa y el aprendizaje significativo. No solamente es la memoria, porque no nos lleva a ninguna parte si se da de manera aislada o solitaria. Finalmente, pues ya tenemos claro que nuestros alumnos y nosotros mismos respondemos a una fórmula tan impresionante que tiene que ver con nuestros estilos de aprendizaje, nuestros neurotransmisores o neuronas, las huellas o engramas que hemos ido acumulando durante mucho tiempo y que nosotros podemos deshacer, porque hay otra cosa. El principal recurso que tiene el cerebro para deshacer los engramas negativos, para ir quitando las emociones que nos han generado este carácter, esos rasgos de personalidad, es nuestra propia voz. Nuestro temperamento, el contexto social, las relaciones familiares, el pasado histórico y la genética influyen y muchísimas más cosas en nuestro cerebro. Aquí una pequeña bibliografía y finalmente les doy las gracias. Espero, doctora, ya no me fijé en la hora, que hayamos cumplido en tiempo y forma y si nos pasamos una gran disculpa, pero estoy a sus órdenes. Muchas, muchas gracias y quedo a sus órdenes para lo que ustedes determinen. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Maribel. No estamos todavía en tiempo. Bueno, pues en este momento me permito dar lectura a algunas preguntas o comentarios de algunos de los alumnos. De antemano, pues le mandan muchos saludos y muchas felicitaciones por este tema. Dicen que es muy enriquecedor. Hay alumnos que dicen que les cayó excelente porque muchos están haciendo investigación para su trabajo de tesis bajo este tema. Y hay una compañera que nos pregunta aquí que si le puede recomendar, Maritza Adalid dice, pregunta si le puede recomendar un libro del tema neuroeducación. Muchísimas gracias, muchas gracias por el interés, sobre todo yo creo que le comentaba hace rato yo aquí a una chica que me ayuda, le decía, yo no le encuentro sentido a aprender tantas cosas si no es para compartirlas y para facilitarle la vida a los demás. Me encantaría que Michoacán fuera un estado neuroeducado, me encantaría que todos los niños desde preescolar conocieran las neuronas y que supieran los chiquitos cómo van administrando sus propias emociones. Es muy sencillo y es muy fácil. No tenemos que llegar a un doctorado, ya perdimos mucho tiempo. Necesitamos que sean los docentes de educación básica, los jóvenes adolescentes que una vez que sepan administrar sus emociones y sus procesos cognitivos, los compartan con los niños en sus aulas. Yo voy a hacerles llegar no solamente aquí en la presentación viene alguna bibliografía, pero obviamente voy a pedir que me permitan de alguna forma hacer la presentación de mi libro. Mi libro justamente se llama Bienvenido a tu cerebro y es un libro de neuroeducación en donde comparto mis experiencias de vida y cómo llegué yo a la neuroeducación, porque llegué con un golpe que me di en la cabeza y que empezó a hacer cosas mágicas en mí. Muchos libros los voy a recomendar, se los envío a ustedes para que ustedes los puedan compartir. Hay muchos autores. Si ustedes ven el cerebro, si ponen cerebro, van a encontrar creo que más de 7.500 millones de recursos en Internet, lo cual quiere decir que tenemos una gran posibilidad de echarnos un clavado al mundo maravilloso del cerebro. Con todo gusto, Francisco Mora es uno de los autores que yo he estado siguiendo y tiene muchos libros. Cualquiera de él sería fabuloso. Muchas gracias. Eri Bellamí dice, pregunta si queda como rasgos propios de la personalidad. Si queda como rasgos, no entendí muy bien la pregunta, pero a ver, en inteligencia emocional, Goleman nos dice que son muchos rasgos los que incluyen la inteligencia emocional. Hay otros autores, sin embargo, que dicen, sí, efectivamente, la inteligencia emocional tiene que ver con muchos rasgos, pero ellos presentan un modelo, no me acuerdo el nombre. De hecho, nosotros decimos que las emociones
finalmente las emociones, ustedes llegan a un trabajo, llegan a una organización o a una escuela y las emociones pareciera que no tienen nada que ver. Ahí requerimos que la gente sepa hacer las cosas, la memoria procedimental, que empecemos a operar técnicamente lo que requiere la organización. Pero si nosotros sumamos en un equipo de 7 personas a uno que se divorció, a una madre de familia que es violentada, a uno que sufrió un infarto y que tiene situaciones críticas de salud continuamente, y a un líder que fue niño con síndrome de niño rey toda la vida, hijo único. Imagínense nada más cómo estamos asociando en un grupo de trabajo diferentes personalidades con diferentes emociones, con diferentes rasgos. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita se hacía un experimento en donde decían, no, pongamos como ejemplo el IMSET, por poner un ejemplo, o cualquiera de las escuelas en donde ustedes trabajan. En esas instituciones o organizaciones hay muchas personas. No nos vayamos por personas, por cuántas personas cooperan o no. Vayámonos a extractar sus emociones, positivas o negativas, que no son buenas o malas. Por ejemplo, el miedo. El miedo se supone que es una emoción negativa, pero se convierte en positiva cuando nos va a salvar, ¿sí? La ira en soledad puede ser un desahogo si no tiene reacciones, o sea, lo podemos convertir en positivo. La alegría, que se supone que es positiva, en el momento en que estamos excedidos de alegría en un contexto, por ejemplo, de un velorio, obviamente no va. Entonces, las emociones tenemos que analizarlas, interpretarlas, comprenderlas, asociarlas al contexto y usarlas para resolver problemas, no para generarlos. Entonces, los rasgos de la personalidad tienen que ver con el temperamento, las inteligencias, con la historia, el pasado, el contexto. Pero si nosotros tenemos claro que las emociones tenemos que identificarlas, comprenderlas, administrarlas para nosotros, facilitarlas y resolver problemas con ellos, es un modelo muchísimo más chiquito, porque con tantos recursos en la práctica no sabemos cómo llevarlo a cabo en el aula. Espero que haya quedado la respuesta dada. Bueno, pues de antemano, pues hay muchísimas felicitaciones. Dicen que están totalmente de acuerdo, que es un tema muy interesante y sobre todo muy específico en cómo lo abordó. Doctora Karen, no sé si quieras agregar algo. Sí, sí, gracias, maestra Rosy. Doctora Maribel, fíjate que tenemos varias preguntas y se relacionan con algo que tenía en la mente sobre esas resistencias que hay en los distintos niveles, en el preescolar, en la primaria, sobre todo porque colocas este gran reto a nivel estado cuando dices, me gustaría que Michoacán, o a nivel superior cuando dices el Instituto Michoacano. Entonces, quiero yo identificar, has hablado de varios elementos, de varios factores, de varios criterios incluso que podríamos considerar para la intervención, para el trabajo desde edades tempranas. Identifico el tema de la sorpresa que bien vinculas con la propuesta o con la teoría de Piaget. Identifico esta parte de la gestión emocional desde lo que trabaja Goleman. Incluso recuerdo que Goleman en alguna parte nos sugiere algún instrumento para valorar como este manejo emocional, esta gestión de emociones que hay en los sujetos. Pero yo te pregunto a ti, con la experiencia y con todo este bagaje de conocimiento que tienes, si nos tuvieras que decir, a ver maestras, a ver maestros, estudiantes, cuando tienen enfrente un objeto, un objetivo de conocimiento con los estudiantes, ¿por dónde empezar? Porque reconozco que a nivel metodológico, considerar las neurociencias tiene que impactar. ¿En dónde entra esta parte, identificando que dices, bueno, trabajar emociones potencia el aprendizaje? Trabajar emociones nos da asertividad, nos permite responder de manera asertiva. ¿Qué recomendación, de manera muy práctica, podríamos integrar a nuestra metodología de trabajo y o algún otro elemento que tú consideres que nos pueda ser muy práctico, independientemente de toda la consulta teórica que se pueda hacer sobre las fuentes que ya has comentado durante tu conferencia? Hay muchas cosas muy prácticas y muy sencillas que se pueden hacer, porque la neurociencia finalmente está destinada a facilitar la vida, no a complicarla. Quien piense que la neurociencia es algo dedicado a neurocientíficos, nosotros somos neurodivulgadores. Nos hemos apasionado por esta parte del conocimiento
y yo creo que queda muy claro que hablábamos de muchas cosas, pero nunca habíamos hablado de qué pasa dentro de nuestro cerebro. Para poder ser abogado, ingeniero, arquitecto, docente, padre de familia, maestro, esposa, para todo necesitamos comprender nuestro cerebro. La primera parte que yo les recomendaría a todos los docentes es hagan un alto en el camino para autoanalizarse. No les puedo dar una receta de lo que pueden hacer en el aula si primeramente no están convencidos y no están comprometidos consigo mismo y con la vocación educadora. En algún momento, estando yo en CECITEM, hacía yo una pregunta a más de 600 docentes. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano los que cuando estaban chicos, dijeron, cuando yo sea grande voy a ser maestro de educación media superior? La respuesta fue impresionante cuando solamente hay 2 personas que levantan la mano, ¿sí? Entonces, algo que tenemos primeramente que hacer es hacer un alto en el camino y decir, en verdad, en serio, quiero ser educador, me comprometo con ello, me gusta aprender, o sea, yo creo que habría que hacer una autoevaluación y esa palabrita que a muchos no les gusta y que a mí me fascina porque es darme el valor a mí mismo, es encontrar la valía que tengo como ser humano. Como ustedes vieron en mi currículum, yo empecé siendo abogada, de formación inicial abogada. Después fui maestra en calidad total y competitividad, que es administración, y finalmente me voy al área de la educación, investigación y políticas públicas. Pero aquí viene algo, así hemos aprendido, pero aquí viene algo muy curioso. Antes de ser abogada fui estudiante de preparatoria y cuando iba a sacar mi ficha para la preparatoria yo iba a odontología. Y en el último momento, por una situación de carácter impulsivo, porque mi mejor amiga me dijo, no me dejes sola y yo no me quiero ir a odontología porque ahí ven mucha física y matemáticas, vente conmigo a derecho. Y faltando 2 personas para sacar la ficha, me fui a la fila de derecho. Ahora descubro que mi cerebro da para derecho, da para administración, seguramente también pudo dar para odontología y también da para la parte de educación y de investigación y de políticas y de inclusión, porque lo que he descubierto es que cuando yo me emociono sabiendo nuevas cosas es como ver películas o series. Le dedicamos mucho tiempo a Netflix y la parte del conocimiento que te va llevando, yo tengo, y seguramente muchos, porque eso lo hace muchísima gente, lo hemos descubierto entre los jóvenes, entre los docentes, empezamos nos metemos a Wikipedia, que nos lleva a un link azulito, y ese nos lleva a otro, y ese nos lleva a otro, y empezamos a investigar sobre la piel de las vacas y terminamos investigando sobre las naves espaciales. El conocimiento de la investigación es maravillosa y tenemos que saber si sí estamos en donde queremos, porque si los docentes que me están escuchando querían ser doctores o querían tener un negocio exitoso o quieren ser ricos porque la riqueza material genera mucho placer y muchos cannabinoides, yo les diría, intentemos ser felices y a lo mejor tendríamos que tener una cuenta en nuestro cerebro de dopamina, de serotonina y de oxitocina. Y tendríamos que ver qué es lo que nos da felicidad, porque si estamos transitando simplemente queriendo acumular años para jubilarnos y ya recibir e irnos a otro lado, pues estamos perdiendo el tiempo. Lo primero y muy sencillo es, preguntémonos, ¿quiero ser educador? Y si quiero ser educador, entonces, doctora Karen, la respuesta es facilísima. Todos los conocimientos nuevos sobre neuroeducación tienen que ver sobre la base cerebral de cómo aprendemos, cómo nos emocionamos. Generemos sorpresas, construyamos jirafas en las aulas. Ya sabemos que los niños no van a durar mucho tiempo concentrados, entonces imaginemos, generemos situaciones innovadoras, inventémonos cosas, anecdoticemos, seamos felices dentro del aula. Yo creo que esa es la parte y gestionar las emociones. Yo les voy a decir una cosa, y aquí hay muchas personas que me están escuchando. En el 2016 fuimos a un viaje a Europa, a Francia, con directivos de escuelas normales, y yo pensé que me iba a morir porque yo no me gustaban los aviones y yo sentí o que me iba a dar un colapso o un infarto o me iba a dar, algo me iba a dar, pero yo sí iba a caer el avión. Pudimos
ir y venir tranquilamente. Y yo le dije a mi esposo una cosa, fíjense bien chistoso. Si logro sobrevivir de este viaje, te prometo que nunca vuelvo a hacerte un pancho por tonterías. Y desde el 2016 hasta la fecha, los que me conocen saben que logré hacerlo porque decidí controlar mis emociones y no estar haciendo, no estarlas dejando que se desborden. Cuando las emociones se desbordan, la razón ya no funciona porque le ponemos toda la lupa a un detalle, al detalle emocional. O estoy enojada, o quiero ejercer mi decisión, o quiero ejercer mi poder, o quiero lograr más dinero, o quiero aplastar al otro. Critico, descalifico, cuestiono, juzgo, prejuzgo. Si nos vamos nosotros a la parte de la corteza prefrontal, que tiene datos, analiza, evalúa, sistematiza, clasifica, yo les pongo un ejercicio muy práctico cuando doy esta conferencia. Les digo, ya sabemos qué es el cerebro emocional y el cerebro neocortical. Del pasillo para acá, todos son emocional. Del pasillo para acá, todos son corteza prefrontal. Y ahora les digo, si un papá que tenía una gran empresa tuvo la necesidad de solamente trabajar con los dos hijos mayores, al morir le deja toda la herencia al hijo menor. ¿Qué opinan ustedes? Y entonces la corteza prefrontal debería de tener claro datos, análisis, evaluación, toma de decisiones, y el cerebro límbico se desborda en emociones. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que ambos reaccionan emocionalmente, nada más que son emocionales rudos y emocionales técnicos. La respuesta es no puedo emitir ninguna opinión porque no tengo datos suficientes. Pero todos actuamos, todos nos emocionamos, prejuzgamos en cuanto conocemos una situación, ya estamos emitiendo un juicio y eso sucede en donde quiera, en la política, en la comunidad, entre la familia. O sea, necesitamos empezar a utilizar las emociones de manera asertiva en correlación con la parte racional del cerebro. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, doctora. Gracias. Pues con esta última participación me permito pues agradecer su valiosa colaboración y a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y de la comisión del webinar, hacemos entrega de un reconocimiento. Y los esperamos en punto de las 2 de la tarde a nuestra siguiente conferencia, Neurociencias, Cognición y Educación, impartida por el doctor Víctor Noel Madrigal. Muchísimas gracias, doctora Maribel. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Saludo a todos. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán.